Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natividad Jiménez, Master con programación neurolingüística, especialista en biodecodificación, también facilitadora en procesos de cambio con PNL y tengo una certificación del Condado de Los Ángeles en prevención al suicidio y salud mental. Bueno, voy a hablarle un síntoma que se llama epilepsia. La epilepsia es un estado cerebral. Entonces sé que hay muchísimas personas que sufren este síntoma. Los terapeutas, las enfermedades que para el normal de las personas le llaman enfermedad, nosotros le llamamos síntoma. En este caso puntual voy a hablar de la epilepsia, pero desde la biodecodificación. ¿Qué sentimientos produce en una persona para que pueda sufrir esa situación, ¿no? Ese síntoma que se llama epilepsia? Que a muchas personas, a los papás, al entorno, a la gente que la rodea, a esa persona, siempre sufre mucho y tiene esa sensación de miedo, de terror, que se puede morir y un montón de otras sensaciones que son las personas que están alrededor, incluida la persona que tiene epilepsia. La persona que sufre esta enfermedad generalmente son personas que no saben perdonar, no quieren dar un paso falso en su vida porque son muy estrictas o estrictos entre ellos mismos. Ese es uno de los primeros síntomas que puede producir la epilepsia, ¿no? No se permiten tener ningún error. Son personas que se están autocuestionando todo el tiempo, se acusan mucho. Pero ¿por qué sucede esto? Por la gran falta de amor a ella o a él mismo. Entonces, para poder compensar esta situación, intentan que van en su mente, intentan que llene un vacío. Y ese vacío se llama vacío de amor. Tienen un deseo interno de que los amen. Entonces están pidiendo a grito amor. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema y les voy a desarrollar de un modo tal para que podamos hablar de los septenios también y qué tienen que ver los septenios en esta situación muy puntual. El septenio viene desde la programación neurolingüística, pero se une perfectamente a la biodecodificación, que es el tema que estamos hablando de la epilepsia, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de personas tienen deseos internos violentos. Se convierte en ella o él mismo en una autodestrucción. Entonces te ocasionan distintos tipos de crisis, a donde endurecen el cuerpo, entonces hacen un sistema de autoagresión. Pero ¿para qué hacen este tipo de cosas? Esto no es que lo hacen de manera consciente. Quiero que entiendan esto, porque las personas que me estén escuchando decir, pues yo no quiero eso, mi hijo seguramente o mi hija o quien lo tenga, no creo que esté pensando eso, lo tiene de manera inconsciente y ahora como voy a hablar de los septenios es probable que se pueda entender un poquito más, ¿no? Esto generalmente sucede en las crisis en la primera infancia. Pero hay personas que no lo sufrieron en la primera infancia, pero sí a lo mejor en otro tiempo de edad. Pero ahora, como les voy a hablar del tema de los septenios, entonces, a ver, ¿en qué edad? Si de 0 a 7 años a lo mejor no han recibido atención, no han recibido afecto, a lo mejor la atención de mamá, papá, o hubo ausencia de mamá o hubo ausencias de papá, y qué es lo que pasó, ¿no? Entonces esas personas sienten que se tienen que sentir muy fuerte y tienen que ser aquellas personas que tienen que hacer todo perfecto y sienten que todos los demás es como que lo exigen y necesitan este tipo de personas hacer todo bien, todo correcto. Entonces una autoexigencia para que se sientan amados, queridos y reconocidos. Entonces, y no se permite ningún tipo de error, ¿no? Bueno, entonces como les estaba hablando del tema de los septenios, si un niño tiene de 0 a 7 años, está en su primer septenio. Si ya a partir de los 7 años
a los 14 años está en su segundo septenio. Y de 14 años a 21 años está en su tercer septenio. ¿Qué pasa? Estos septenios a lo mejor ha vivido en alguno de ellos alguna situación o alguna emoción que no la pudo resolver en ese preciso momento. Entonces, ¿qué pasa? Después estos septenios con la vida se van repitiendo. Por ejemplo, cuando la persona ya pasa de los 21 años a los 28 años, que empieza otra vez otro septenio, ese septenio se repite, que es el primero del 0 a 7, se repite de 21 a 28 años. Entonces está viviendo por segunda vez su primer septenio. Y la persona que tiene a partir de los 28 años hasta los 35 años, están repitiendo su segundo septenio, que sería de 7 a 14 años. En ese lapso, acá en este caso, está repitiendo su segundo septenio porque es de 28 a 35 años. Y después el tercer septenio, que es de 14 a 21, en la persona que hoy esté viviendo desde 35 a 42 años, esa persona está pasando por su tercer septenio. Y así sucesivamente va a ir pasando el resto de su vida. Después más adelante les voy a ir explicando un poquitito más claro esto. Entonces, ¿qué pasa? Como cuando nosotros nos encontramos con una persona que tiene un síntoma de esta característica, lo primero que tenemos que hacer al revisar la infancia, o puede haber sido en el embarazo de mamá también. Entonces hay que hacer una revisación. Por eso yo creo que estos síntomas, si bien tienen que ir a un médico para que el médico los diagnostique, y una vez que tienen ese diagnóstico, apoyarse del médico y de un terapeuta. ¿Por qué razón? Porque el médico va a tratar la parte biológica que está afectando eso que es en su mente, en los circuitos neuronales, y el terapeuta va a tratar la parte emocional. Entonces, en esa combinación es probable que la persona que está sufriendo esto rápidamente pueda salir de esa situación. Entonces, que hoy los está haciendo sufrir y no le están encontrando la manera de cómo poder salir de ahí, ¿no? Así que, ahora yo les voy a explicar, por ejemplo, ¿no? La epilepsia está causada por una mala comunicación de las células en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? En alguno de esos septenios, de los primeros que yo le hablé, de 7 a 14, de 14 a 21, probablemente hubo algo, una situación, un conflicto, algo que ha sucedido en ese momento, no se pudo resolver y esta persona ha hecho un cuadro, una situación que realmente lo ha llevado a lograr que tenga este síntoma. Así que yo ahora les voy a ir explicando cómo se va desarrollando este síntoma. Entonces, ¿cómo se va desarrollando esto? Entonces, les voy a dar algunas alternativas, cómo puede la persona, cómo empieza a desarrollar esta situación. Durante la epilepsia, el cuerpo se empieza a poner rígido, entonces se empieza a poner duro. ¿Para qué se pone duro? Para poder primero para llamar la atención. Inconsciente estoy hablando, quiero que me entiendan, no lo hacen de manera consciente. Entonces se ponen duro. ¿Para qué? Para poder cerrar todas esas heridas que le duele. Por eso son convulsiones repentinas. Irrumpe en cualquier lado, en cualquier parte. Puede haber algo, una ola parecida a alguna situación que vive y entonces eso lo hace desencadenar en esa convulsión. Entonces a lo mejor puede haber tenido una cólera, una amargura, una agresividad, o vio o está mirando o algo que haya pasado o en el entorno y eso le desencadena esa convulsión. Entonces eso es lo que la persona empieza
¿Para qué? Para poder llamar la atención. Entonces no encuentra otra alternativa que es eso. ¿Por qué? Porque quiere ver y sentir que realmente, aunque en ese momento no está tomando conciencia, porque la persona entra en un ataque de desesperación, entonces, pero sí hay mucha gente que le presta atención. Entonces, como siente que es una situación a la cual los lleva a muchas personas a que le presten atención, ¿por qué? Porque es una persona que está sufriendo muchísimo y está sufriendo desde la carencia de amor, ya sea amor de papá, amor de mamá, amor en una situación. Pueden haberse ocasionado a través de separaciones, se puede haber separado de la pareja, hay que ver qué situación. Por eso es conveniente que mejor sea atendido por un médico y un terapeuta para que puedan ir desanudando esos síntomas que lo está bloqueando su mente. La epilepsia avisa a la persona a sí mismo, le está avisando de manera inconsciente porque la persona ya empieza a sentir algún síntoma. Entonces ya le está avisando que le va a venir la epilepsia, va a ser el síntoma. Entonces cuando le va a avisar el síntoma se empieza a endurecer. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central empieza a ponerse duro. Toda su cuerpo se pone dura. Entonces, desde una gran necesidad de amor y que le presten atención, como les dije hace un ratito. La causa más profunda de la epilepsia generalmente sucede en la primera infancia. Por eso, cuando nosotros vamos a ayudar a una persona, lo tenemos que ver en qué momento fue, o podemos remontarnos también al tiempo del embarazo, ¿no? Siendo cuando fue niño o niña, que se ha culpabilizado a lo mejor de alguna situación, o la mamá o el papá en algún momento la ha culpabilizado, que por culpa tuya tuvimos que hacer algo, o por culpa de esa persona, a lo mejor alguien lo verbalizó así. A lo mejor al haber sido niño o niña, es probable que realmente esas palabras hayan quedado muy grabado en su mente inconsciente, ¿no? Y eso lo está llevando a lo largo de su vida. Por eso tenemos que saber en qué momento se ha desencadenado. ¿Para qué? Para poder desanudar, como les dije también hace un ratito. También puede ser que en alguno de los casos puede ser abuso sexual o puede ser o a lo mejor no puntualmente que haya sido abuso sexual, pero también puede haberse sido percibido como tal. A lo mejor también puede haber sido que cuando quedó la mamá embarazada, puede haberla inconscientemente rechazada o rechazado. ¿Por qué razón? Porque ese hijo a lo mejor no fue programado, no fue planeado. Entonces la mamá en su mente, cuando se entera que está embarazada, es probable que haya dicho, uy, no, me quedé embarazada y no estaba en sus planes. Entonces probablemente pasa muchas cosas que pueden pasar. También puede ser por las separaciones de los padres, ¿no? Eso sucede normalmente. Entonces, también por eso es que hoy esa persona a lo mejor no se quiere sentir, si hoy tiene una pareja, es una persona donde va a ser muy controladora también, es posible que teniendo miedo a la pérdida física de esa persona, que la deje sola o que la abandone, ¿no? Entonces, esa crisis de epilepsia puede proceder, por lo tanto, de modos diferentes. Y entonces la persona siempre se quiere ganar la atención, entonces siempre quiere tener comportamientos también de superioridad, comportamientos de control. Entonces esa persona, al tener un comportamiento de control, controla a la madre, controla al padre, controla a los hermanos, controla al marido, controla a los hijos y vive constantemente en un círculo nervioso. Y esto, ¿por qué los controla? Por su excesivo miedo a la soledad, ya sea un varón o una mujer. Por eso yo lo que les puedo decir, que lo hacen de manera exagerada también, ¿no? Entonces yo lo que les podría decir, que si se encuentran con este síntoma, rápidamente acudan a un profesional, busquen un terapeuta.
Si alguien resuena con lo que le estoy diciendo, acá en la cajita de información tengo todos mis datos, se pueden poner en contacto conmigo y podemos hablar de este tema con la persona que realmente esté viviendo esta situación. Porque no es vida, eso es una situación de motricidad que la va impidiendo, tiene miedo de salir y entonces cada vez le suma más miedo. Entonces, hay múltiples situaciones. Así que esa persona también tengo dentro de mi canal de YouTube 21 días de un curso totalmente gratuito de cómo amarse a sí mismo. Si ese curso lo hace muy correctamente, les puedo asegurar que ya es un gran síntoma porque es un curso de cómo amarse uno mismo. Entonces va a ser grandes cambios. Así que los invito a que compartan este video si ustedes consideran que hay personas que realmente lo pueden estar necesitando y que vayan a mi canal de YouTube. También les pido que se suscriban, que me pongan el dedito arriba porque puedo ir preparando más videos y más contenido para que muchas personas puedan ir descubriendo a dónde está en su situación que hoy no los está dejando avanzar. Así que me despido. Nos estaremos viendo en otro video y mil gracias por estar y por escucharme.